Muy buenas tardes. Estamos una vez más saludándolos, esperando que este directo nos aporte ideas importantes, un tema muy genial, el cual vamos a vernos beneficiados. Estaremos esperando un momento, estoy dando la bienvenida a todos los que en este momento nos acompañan acá en el canal, esperando, como siempre, aportar información valiosísima, muy útil para todos nosotros, ya que lo más importante es que todos los que estemos acá en el canal podamos beneficiarnos. No sé si me escuchan bien, me dan una pauta si me están escuchando bien, si la señal está normal. Quedo atento, ok, perfecto. Vamos a darle la bienvenida a algunos de nuestros amigos, saludándolos, a los que de pronto por alguna razón pase, los saludaré luego, ¿sí? Entonces, como les digo, vamos a tener una entrevista interesante, ¿sí? Y lo más importante es esperar que toda esta información sea útil y práctica para todos, y sé que así lo va a ser. Vamos a darle paso a nuestro invitado en un momento. La invitación. Hola a todos. Hola. Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo estás? Excelente, ¿me escuchas bien? Sí, Ok, perfecto. ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo vamos? bien, bueno, aquí tranquilo. Ah, ya, qué bien, me alegra, me alegra. ¿Qué tal la tarde por allá? Bien, bueno, de momento poquito Sí, a poco, parece que la sí, gente va saliendo un poco más, pero bueno, va lento sí, el tema. sí. Javier, Sí, antes de entrar en materia, cuéntanos un poco de ti. Ya estamos dando la bienvenida a los que están en directo y ya luego pasamos a la importante información que nos vas a compartir el día de hoy. ok, vale, se me oye bien, ¿no? ¿Se me ve bien? Sí, perfecto, yo te escucho bien. Muchachos, ¿lo escuchan bien? Sí, ahí nos dicen que sí. Vale, ok. Ok. Vale, bueno, pues mi nombre es Javier, soy orientador laboral. Bueno, he trabajado varios años en varias ONGs, fundaciones, y ahora mismo estoy en la Oficina Municipal de Atención al Inmigrante. Entonces, Ya, bueno, principalmente, bueno, cuando hablamos tú y yo un par de veces para tocar sí, temas de empleo, bueno, en lo relativo a la orientación bueno, sí. aportar a partir de ahí diferentes tips un poco que puedan ayudar, ¿no? Y aportar. Claro, sí, habíamos hablado del tema principal para los invitados, todos los que se nos unen ahora, son las técnicas para conseguir empleo, que es lo importante. Muchos, no importa de dónde vengamos, muchos de los migrantes que estamos acá en directo, necesitamos tips prácticos para ello. Habíamos hablado anteriormente sobre la importancia del mercado laboral acá, de cómo nosotros, a pesar de que tengamos experiencia en nuestros países de donde venimos, necesitamos como aprender unos tips para también utilizarlos acá. Recordemos que pues cambia un poco cierta forma o cierta manera de cómo presentar, cómo llegar y cómo mostrar un currículum. Una de las preguntas que te quería hacer antes de todo es, que habíamos hablado anteriormente, ¿por qué no se le debe decir hoja de vida, sino currículum antes de entrar en materia? Vale, bueno, contestando a la pregunta, que esto lo habíamos comentado antes, ¿no? Porque así como Sí, anécdota, es verdad que, bueno, tiene mucha importancia para mí el tema del lenguaje, ¿no? sí, Que es castellano igual, pero al final entra dentro de esa preparación a la hora sí, de partir de una búsqueda de empleo, ¿no? sí, Sobre sí, todo cuando perfecto. acabas de llegar. Entonces, bueno, es verdad que tampoco hay que agrandarlo, pero el tema del lenguaje sí que es importante dentro de esa Sí, preparación. Por ejemplo, lo de hoja de vida, ¿no? sí, Aquí se le llama currículum. Se entiende igual, pero es verdad que en un proceso o en una situación determinada, pues igual te puede llegar a perjudicar un poco. Es claro, simplemente eso, ¿no? Y a partir de ahí, diferentes factores que pueden influir, ya no solo el lenguaje o la jerga también. Entonces, bueno, sí. son como, son como pequeñas partes que es verdad que para mí hay que tenerlas en cuenta. No por nada, sino porque te van a beneficiar. A Claro, situarte un poco más. sí, en cuanto a la presentación de un currículum, ¿tú crees, bueno, enfocándonos en el ambiente acá en España, crees que es indispensable, imprescindible hacer una carta de presentación? Sí tiene que estar porque es un elemento importante, pero volvemos un poquito a lo mismo. Depende de tu esquema, ¿no? O sea, depende de Claro, tu estrategia. O sea, al final es eso. Es partir de una estrategia según tu situación
y a partir de ahí dotarte de los elementos que te puedan venir bien. Y si ahí no entra una carta de presentación, pues no entra. Si entra, Claro, perfecto. porque hay que entender que no todas las empresas o no todos los currículums se pueden habituar a cierto. Hay que ser, en este caso, como flexibles a la hora de presentar un currículum. Claro, sí, sí, sí. Al final tienes que adaptarte un poquito, ¿no? Al objetivo que Sí, quieras conseguir a nivel bien, general. Porque es verdad que es muy diverso y a partir de ahí sí. siempre te adaptas a ese objetivo, es más fácil que llegues. Claro, sí. Una de las preguntas que nos surge acá, que habíamos estado hablando, y una de las preguntas que obviamente te transmití anteriormente es, ¿en qué consiste el proceso de búsqueda de empleo? Bueno, lo que es el proceso, es verdad que es muy amplio, ¿no? Es un proceso, Claro, evidentemente. Entonces, bueno, parte de un inicio, de un final, cuando ya consigues el sí, objetivo. Importante, tu objetivo, claro, ¿vale? Es decir, no claro, es un proceso de empleo y entonces es el mismo el que se aplica a todo el mundo, ¿no? Porque ahí es donde ahí empieza a haber ya ciertos problemas, porque es verdad que o no llegas, o no entiendes una parte, o te quedas atascado, ¿no? Entonces, en base a ese proceso, tú vas un poquito jugando. Empieza, en este caso, por ejemplo, si es una persona que acaba de llegar a España, sí, eh, yo entiendo el proceso como una preparación, ya. eso inicial, ¿vale? Y luego ya, pues poquito a poco, podemos entrar en el tema del currículum, luego ya es la entrevista, forma parte del proceso también, y luego ya Claro. consigues tu objetivo, que es el empleo. Claro, en el área en la que tú manejas, que tienes mucho trato con migrantes, ¿cuál es la actitud que nos recomiendas a nosotros los migrantes, los que estamos acá llegando primera vez, como para tener una disposición acertada hacia de pronto un futuro empleador o un futuro currículum para una hoja de vida? ¿Qué es lo que más debemos hacer nosotros? Por cierto, estoy en las oficinas de Madrid, que no lo he dicho, ¿vale? Sí, De sí, atención sí, sí, al inmigrante. A ver, cuando tú llegas a otro país, hay un cambio cultural, entramos tremendo. dentro de un proceso migratorio, que creo que es Sí, importante, que hay que tenerlo en cuenta, eh, porque, bueno, está sujeto, ¿no?, a diferentes barreras, documentación, sí, lengua, en algunos casos. Entonces, si tú te sujetas a esas partes, es verdad que te condiciona mucho. claro, claro. Sí, Dime, dime. sí, no, había una cosa que digo, muchas veces nosotros nos ponemos las barreras, ¿sí? La actitud marca mucho la pauta para ello, ¿o qué nos puedes decir tú? Claro, al final es eso, ¿no? Que era un poquito por dónde iba. Independientemente a todos los factores externos que puedas tener, Sí, en cuanto tú inicias una búsqueda de empleo como tal, yo pondría como dos bloques sí, importantes, ¿vale? A 100% en las dos partes. sí, Una sería una preparación y otra contactos. Ya está, sí, ¿vale? Lo que pasa es que estas ya, dos cosas hay que hacerlas muy sí, bien, ¿vale? Digamos, iniciar. Y luego ya paralelamente vale, tenemos el tema de la documentación, que te puede ayudar, desde luego. El tema de, sí, yo qué sé, si eres marroquí, pues tienes que aprender español. Eso va paralelo, porque es verdad que es un tiempo, pero esos dos bloques estarían, ¿no? En esa preparación puede entrar el idioma, pueden entrar las habilidades, la actitud, como tú dices, la sí, preparación emocional, que es simplemente el ubicarte, ¿vale? Y el estudiar bien dónde estás y al final plantearte una estrategia para poder llegar, ¿vale? Luego, si la estrategia cambia, eso es lo de menos, pero ya partes como claro, de una base a la que luego te puedes refugiar, ¿no? Y sí. dime, dime. Sí, no, en esta búsqueda de empleo, como habíamos hablado con anterioridad, algunas personas suelen decir que de pronto los marroquíes, ¿sí? O la gente de África lo tiene más fácil que de pronto nosotros los latinos, ¿sí? Muchos dicen, sí, es que ellos lo tienen más fácil que nosotros. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, al final es que, bueno, es un poco jaleo, ¿no? Pero es verdad que Sí, tú y yo lo hablábamos, eh, te tienes que apoyar de los puntos fuertes. sí, Obviamente el cambio de país y el proceso migratorio es complicado, sí o sí, claro, sí o sí, sí. sí, En cuanto cambias, hay un choque, ¿vale? Entonces, ahí es donde empieza esa preparación. Y eso tiene que ver con empleo, totalmente, para mí, sí, por lo menos, ¿vale? claro, Porque claro, esas claro, partes de ese trabajo que has hecho,
de puntos fuertes también, como puede ser la lengua, pues los hispanos al final no tienen esa barrera que es brutal, ¿no? Que un marroquí sí que la tiene. Por lo tanto, utilízala de alguna manera. Y entonces ahí ya entra esa preparación a nivel emocional, a nivel de habilidades comunicativas también, utilizando el lenguaje, como me comentabas al principio, con lo de hoja de vida, Sí. bueno, adaptarte un poquito, que no significa otra cosa que adaptarte estratégicamente para conseguir tu objetivo. No significa que reniegues de Sí. dónde eres, bueno, cosas que pueden surgir, Sí. pero que al final partes de esa base, ¿no? Para mí es fundamental. Claro, acá decía una de las usuarias que hay un proceso de adaptación, como lo acabas de comentar. Debe haber un proceso de adaptación por parte de todos los que somos migrantes, porque tenemos que tener en cuenta, como ya hemos hablado, ¿no? No es lo mismo estar en nuestro país que acá. Claro, sí, sí, sí. O sea, el proceso de adaptación tiene que estar. Lo que pasa que es muy jodido. Entonces, claro, claro. Entonces, quiero decir, yo lo puedo decir como muy fácil, pero luego es Sí, verdad que, bueno, las personas que atendemos te dicen ya enseguida, hombre, es que, claro, es que es un proceso. Ahora bien, sí que está en tus manos el que puedas avanzar más o menos, ¿vale? Me da igual que te sí, cuesten 6 meses que un año, pero bueno, lo importante es que sí, llegues, ¿no? Entonces, sí, el sí. proceso de adaptarte pasa por todo a nivel social, cultural. Entonces, bueno, eso al final repercute 100% en empleo. Claro, acá nos hace una pequeña pregunta, no sé si la podemos responder de una vez. Dice, en un currículum de Marcela, ¿se debe aclarar que no tienes papeles? No se debe poner, claro. Ya, no Em, lo se debe poner. claro, claro. O sea, así como ya no se pone en un currículum el DNI, yo no lo pongo. Sí. Evidentemente, Mm, tú no, si tienes pasaporte, no tienes papeles, o incluso, mira, el otro día un chico me mandó su currículum y ponía que estaba en proceso de asilo, incluso la fecha de caducidad. Eso no. No porque son datos que digamos que es que no te ayudan, ¿no? Tampoco claro, eso. no es ocultar, porque si tú al final pasas un proceso y te preguntan, tienes que decir cuál es tu Claro. situación administrativa. Entonces, pero en el currículum, digamos que es la primera captación, que es como un poquito la primera fase, por así decirlo, no se pone. No podemos, no, o sea, no ponemos ni nuestro número de NIE, los que ya tengamos, ni número de pasaporte. No, 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 no. O sea, a ver, ni el DNI, si lo pones, pues tampoco es que esté mal, mal. Pero es verdad que no se está poniendo. No se está poniendo porque es una información en esa fase, digamos, irrelevante, ¿no? Entre comillas. Es luego ya Claro. cuando estás presencial, que les interesas a la empresa X, que ya te pregunta, bueno, a ver, cuéntame un poquito, y ya le explicas un poco, ¿no? Pues tengo NIE, lo que... Claro. Claro. En este caso, sí es, a ver, sí es recomendable, aconsejable poner el número telefónico. Sí, claro. Sí, ¿Sí? sí, el número y correo, ¿vale? Al final, en la parte de los datos, em, principalmente es que es número telefónico y correo. Yo lo dejaría. Ya. Sí. Acá hay una usuaria que nos dice que por igual, que llega el momento de ingreso y al no tener papeles te niegan el empleo por más actitudes que tengas para el puesto. Acá nos dice ella, ¿qué le podemos decir? Claro, me meto ya a fuego, ¿no? Con esto. Sí. A ver, obviamente se cuenta con eso, ¿no? Yo que estoy trabajando con chavales, muchos vienen con pasaporte y a lo mejor aplican arraigo social y, bueno, así un poquito mal explicado, pero bueno, son 3 años, ¿no? Los que tienes que aplicar, Claro. ¿vale? Por lo Sí. tanto, ¿qué haces 3 años con pasaporte? Ese es un poco el tema, porque es verdad lo que comenta ella, ¿no? Que te tiran para atrás, pero por una cuestión de, bueno, de legalidad, no legalidad. Sí. Entonces, es ahí donde claramente, multiplicado por 3, entra el juego de las habilidades y la estrategia y la preparación. Porque es que si no, ¿qué hacemos? ¿Vale? Entonces, ahí es Claro. donde tú tienes que buscar los empleos donde puedes acceder bien y no esté el tema, ¿no? De los papeles. Sí, porque una de las cosas que más marca la importancia acá es que muchos de pronto de los que venimos de otras partes somos profesionales, pero tenemos que tener en cuenta que en algunos casos, como no tenemos la documentación en regla, estamos de manera irregular en algunos casos, obvio, no sería pretender que nos puedan ocupar en nuestra misma área. Entonces, ahí es lo que hace falta o como forma parte de la actitud que debemos tener para
nosotros también tomar un empleo A o B. Claro, es que al final esto pasa siempre, o por lo menos lo que yo veo, ¿no? Y además lo comentábamos, ese ajuste de expectativas que es brutal, que es brutal. Sí, Yo no te lo puedo decir, yo por lo que veo, porque nunca lo he sentido y es imposible que lo sienta como sí, español, pero tiene que ser brutal, por lo tanto, tienes que hacerlo de alguna manera, ¿no? Porque los tiempos administrativos son otros y claro, no te puedes sujetar a ellos, si puedes económicamente sí, pero si no puedes y tienes que esperar 3 años por arraigo social, ¿cómo pagas un alquiler, ¿no? O cómo, bueno, sí. cómo comes directamente. O si ¿Cómo tienes vives? pareja, ¿cómo? Entonces, que esto que no es demagogia, simplemente que es un poco Sí, la realidad, porque al final esto pasa. Entonces, a partir de claro. ahí, sí que te tienes que establecer un plan. ¿Vale? Sí, Acceder a puestos que a lo mejor no tienen nada que ver con lo que hacías en Colombia, Venezuela. sí, exactamente. O sea, bueno, unas preguntas que tengo acá es que ¿cuáles son las virtudes que se deben poner en práctica en la búsqueda de empleo? Virtudes, las virtudes del migrante, en este caso, de todos los que ingresamos acá, de los que de pronto pasan esa etapa, los que hemos pasado esa etapa, ¿qué virtudes debemos demostrar nosotros? Vale, tanto los que recién llegan, ¿no? Entiendo, Sí, como los que llevan un... Vale. sí, Al final, todas son las mismas, ¿no? Que aplicamos todo el mundo en cuanto a virtudes, ¿no? Y aptitudes. Pero es verdad que el migrante pues lo tiene que potenciar un poquito más por su situación, que es más compleja. Ya está. O sea, con el tema administrativo, al final eso influye mucho. Entonces, te diría que habilidades comunicativas, sociales y sí, planteamiento de estrategia. Esto, siempre que lo digo, suena como muy, vale, sí, qué fácil, ¿no? Pero luego es verdad que es un trabajo, ¿eh? Y tienes que pensarlo mucho. Y adelantas ya, muchísimo, porque al final si tienes un esquema, eh, más tarde o más temprano llegarás, ¿no? claro. Y con lo que comentaba antes, unirlo con el segundo bloque, que es contactos. Para mí eso es fundamental. Claro, lo que se llama el voz a voz. Cuando uno está recién llegado acá es muy importante tener los contactos para que así uno pueda llegar como a un buen término. Me imagino que eso toma también parte fundamental de la estrategia para obtener empleo. Eso es, sí, sí. Lo que pasa que, bueno, digamos que lo divido porque, digamos, una cosa es la estrategia, ¿no? Bueno, tú te planteas ciertas cosas y luego se Sí, va modificando. Y es verdad que los contactos entran dentro, pero sí, tienes que meterle mucho a eso, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final, en el 90% de las ocasiones, el trabajo que consigas será por contactos. Y tú cuando llegas a un claro. país nuevo, muchas veces, la mayoría, no tienes una red social, igual hasta Sí, ni familiar, como para... Entonces, es ahí que, y eso es un trabajo, ¿eh? No es porque tú puedes estar en casa, no salir, pues porque, bueno, te cuesta un poco más. Es ahí que inicias eso, ¿no? El tema de hacer talleres, cursos, ¿para qué? Para aprender, por supuesto, pero además para conocer gente estratégicamente, y esto es así, porque luego sí. te van a dar opciones. Por ejemplo, en esta etapa en la que estamos viviendo hoy, de la cuarentena, no solamente en España, sino global, Sí. la sugerencia más práctica que se hace es hacer cursos virtuales. Es una recomendación muy práctica para nosotros. ¿Tú qué opinas de ello? Sí, hay que hacerlo, ¿no? Tal y como estamos, yo veo un Sí, grupo de chavales que trabajo, bueno, de Colombia, de muchos sitios, al final, ellos lo pueden decir, tiramos mucho de eso, para ocupar la mente, para aprender y también para conocer gente, aunque sea online, esas sí, personas luego, cuando acabe todo esto, quién sabe si te pueden ofrecer una oportunidad. Es la propia gente, ¿eh? No estoy hablando de la sí. empresa. Al final, una empresa, como comentaban antes, es más fácil que depende de tu situación, si vas con pasaporte o aún te queda tiempo, te tiren para atrás, lógicamente. Entonces, de ahí, Claro, ¿de quién tiras? Tienes que tirar de la gente, de contactos, del boca a boca y trabajos adaptados para que tú puedas acceder fácil, ¿no? claro, entre comillas fácil porque no todo es fácil. Como decía Paola hace un momento, de por sí, buscar trabajo ya es un trabajo. Claro, o sea, con esta frase, que es que la he escuchado tanto que ya no me gusta mucho, porque es verdad que todos los técnicos de empleo, ¿no? Utilizan esta frase que tiene Sí, toda la verdad, ¿no? Pero al final
se ha utilizado tanto que no llega. Entonces tú le das Claro. a una persona que se la saben ya porque es lo primero que reciben, y si se lo dices como una directriz, no, no es que no lo entienda, es que no le llega. Entonces tú le dices a alguien, no, es que buscar trabajo es un trabajo y se queda exactamente igual, ¿no? Como antes. Sí. Entonces tú ahí le tienes que explicar. Me da igual si es con la Ok. frase o no, ¿vale? Pero para que le llegue, no es que sea un trabajo, es que además tienes que activarte. Y una vez te Ok. activas, Sí. activarte, tomar decisiones, buenas o malas, es ahí que Sí. comienzas el proceso. Sí. O sea, uno tiene que arriesgar un poco. O sea, salir de esa zona de confort, arriesgar un poco e ir más allá. Sí, ya solo el cambio de país, ¿no? Lo hablábamos, es salir de Sí. una pedazo de zona de confort. Por lo tanto, el resto Sí. que te venga también va a ser un poco parecido, por lo menos en las etapas iniciales, ¿vale? Hasta que logres un poquito ya aclimatarte. Hay personas que lo hacen enseguida y luego personas que les cuesta un poco más, ¿vale? A mí también me Claro. cuesta. Entonces, sí que hay que salir y jugársela un poco, ¿no? Como dices tú. Ya luego, Sí. te salga bien o mal, siempre vas a aprender algo o vas a conocer a alguien, ¿no? Esa red de contactos. Al final es un poco, volvemos a esa parte. Claro. Acá Alejandro nos hace una pregunta. ¿Aquí en España es importante o indispensable poner referencias personales o referencias laborales en el currículum? ¿Es importante, indispensable? Eh, a ver, yo no las suelo poner, ¿vale? Lo que no significa que no esté bien, ¿vale? Sí que es, eso yo creo que se hacía más antes, ¿vale? Pero es Ya. verdad que si es una referencia que tú crees que para ese puesto, porque tú lo has pensado, ¿no? Antes, te Sí. va a venir bien, la pones. Pero si es algo que tampoco, que incluso te va a generar problemas en el sentido de que, bueno, a lo mejor pones ese número de teléfono, luego la empresa llama y está pagado. O a lo mejor Sí. la propia persona le dice que no te conoce, ¿no? O sea, te tienes como que asegurar muy bien de esa referencia, porque también ha pasado mucho que tú puedes poner Sí. 5 o 6 referencias, pero luego ninguna es válida, ¿no? Entre comillas, o a lo mejor para ti Ah, sí, pero no hay ese feedback luego con esas personas que has trabajado. ok. Entonces, es mejor que te asegures, si no estás seguro, directamente no las pongas. Ok, perfecto, interesante. Bueno, en esta entramada del empleo, ¿cuáles son las etapas iniciales que hay que tener en cuenta para comenzar esa búsqueda? Escucho Vale, como una interferencia, no sé, escucho como un ruido por ahí. Listo. ahora, vale. Sí, ya está. Ok. Eh, a ver, etapas, hay una etapa que es la primera, ¿no? Que sería la de preparación. Insisto, soy muy pesado con esto, Sí, pero porque creo que funciona, ¿vale? Esa preparación es tuya. Tuya, si te puede orientar alguien, pues para eso estamos. sí, O si te puede orientar un familiar y te funciona, que me vale también, o un amigo, ¿vale? Pero si es alguien, pues un orientador, al final estamos para eso, que te sí, ayude en esa preparación. Cuando ya estés listo o lista, ahí es sí, que comienzas la búsqueda de empleo. Es importante, ¿no? Yo diferencio mucho estas dos etapas porque no es búsqueda de empleo directamente, sin prepararte. Es ahí cuando ya vienen sí, los problemas y ya es cuando la frustración o cuando no salen ciertas cosas. Tú tienes que plantearte algo, ¿vale? Y en ese claro. planteamiento te activas, tomas decisiones, ya veremos si cambian o no, pero ya en base a ese planteamiento, ¿vale? Entonces sería preparación, búsqueda de empleo, ahí entraríamos con el tema de currículum, entrevista y ya trabajo. Sí, es decir, que nosotros debemos hacer ese paso a paso siguiendo una estrategia puntual. Generalmente, como habíamos hablado antes, ustedes dan ese paso a paso, esa sugerencia, esos primeros contactos para poder hacer exitoso la búsqueda de empleo. Claro, ese paso a paso tienes como que verlo muy claro, ¿no? En cuanto lo ves claro, es verdad que todo te sale más fácil. No, no quiero Claro. decir que sea fácil, que no es lo mismo, sino que digamos que hay una coherencia y tú la vas viendo. Aunque estés jodido en el proceso, ¿vale? Sí, Aunque sí, sí, vayas sí. mal, te explico, aunque vayas puteado, ¿vale? Te lo digo así, pero al final sí que le ves una coherencia, ¿no? En ese paso a paso. Y tienes que verlo. Y si no, que alguien te ayude a verlo, ¿vale? Claro, acá nos preguntan, perdón, talleres de qué al principio, o sea, validando lo que estamos hablando hace un momento de los talleres, ¿de qué talleres se harían al principio? Dentro de la búsqueda de empleo Sí, puede haber diferentes talleres, al final es como un pack. Hay uno que es de, bueno, de habilidades sociales y comunicativas, es muy importante.
al final es un tema muy amplio, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentar. Luego estaría el prelaboral. Prelaboral, Sí, eso siempre hay en cualquier entidad que trabaje la orientación y la búsqueda de empleo. Prelaboral hay. Y pre significa preparación antes de salir al sí. mercado laboral, independientemente de tu situación. Por lo tanto, ahí entran habilidades también. Luego ellas un poquito más talleres laborales como tal, que sería currículum, preparación de entrevista, Ok. y eso serían un poco los bloques, ¿vale? Puede haber más tipos, pero bueno, para trabajar eso. Entonces, la recomendación es los talleres prelaborales, Sí, precisamente para ir el paso a paso. claro, sí, sí, sí. O sea, es el inicio. Tú tienes que trabajar esos talleres cuando ya lo completas, que te puede costar más o menos, depende de la persona, ¿no? Y la situación, ya vas avanzando poquito a poco, ¿no? Y te metes incluso con el currículum. Por eso pasa muchas veces que en general las personas hacemos el currículum directamente y es cuando o lo hacemos mal o vemos que no lo entendemos, no lo sabemos defender luego porque te has saltado Bien, un poquito la fase de preparación. claro. Acá dice, es difícil conseguir empleo después de haber realizado un máster de título propio en España. Bueno, habría que ver, ¿vale? O sea, quiero decir que luego, Sí, dependiendo de la casuística de cada persona, pues es donde entras con un orientador a trabajar individualmente, ¿vale? Porque es verdad que desde aspectos generales, pues eso, damos como tips, ¿no? Y luego cada persona, según su situación, varía completamente y ahí aplicas la estrategia con unas bases generales, pero luego ya muy específicas, ¿no? Entonces, bueno, habría que ver un poco qué máster es, cuál es su situación ahora mismo y cómo aplicarlo. claro, porque no todos los casos ni todas las situaciones pueden ser similares. De pronto también corre en cierto caso un poco la suerte, en algunos casos. Sí, bueno, yo creo que esto lo comentamos, el tema de la suerte Sí, es relativa, ¿no? ok, Yo siempre lo digo, al final, obviamente, tú tienes que ser, o sea, tienes que tener suerte sí, en ciertos momentos, ¿vale? Pero tienes que llegar a ella, ¿no? Al final es un concepto como si tú aplicas, insistes, muchas veces sí, eres regular, eres constante, que es lo que más cuesta, sí, pues al final llegará un momento que estés en el momento adecuado y en el sitio sí, adecuado, ¿vale? Entonces eso yo claro, planteo siempre, ¿no? Eso que es suerte o que te lo has currado, te lo has trabajado para llegar a ese momento y entonces ya has estado ahí, ¿no? Entonces mucha claro. gente, esto pasa, ¿eh? Que de repente alguien que lleva mucho tiempo buscando trabajo ha aplicado bien la estrategia, de repente lo encuentra y dice, hostia, es que he tenido suerte. Hombre, yo digo, pues Sí, no, te lo has currado un huevo. O sea, has estado claro, aplicándote, lo has pasado mal, has seguido punto por punto la estrategia, en vez de 100 currículums has echado 200, por lo tanto, has llegado a tu sí, objetivo por habértelo trabajado. No porque hayas tenido claro, suerte, aunque luego haya ok. casos en los que tienes cierta suerte, ¿no? Que eso tienes que llegar a ella, pero bueno. Claro, es muy puntual el caso porque lo aclara, o sea, no tanto la suerte, sino el trabajo que hay detrás del mismo trabajo, ¿sí? De lo que se está haciendo, Claro. ¿sí? Acá nos pregunta Juliet, ¿todos los empleadores piden el currículum de la misma manera? Entiendo que se refiere a, bueno, a ver, lo suelen pedir o tú online, digamos, Sí, por correo electrónico, que es como más ahora, o tú puedes ir directamente al sitio y entregarlo en mano. ¿Vale? Depende un poco de la empresa, depende un poco de, bueno, de lo que sea, ¿no? Si es por sí, contactos o si es... Pero bueno, generalmente hoy en día es online, es por correo online, electrónico, sí. sí. Sí, sí, he visto acá que en España es muy común que a uno le digan, envíame tu currículum, ¿sí? Entonces uno envía el currículum y obviamente con las pautas que nos estás diciendo hay muchas cosas que nosotros debemos como modificar en nuestros currículum o la manera como los hacemos, porque te lo digo personalmente, en mi caso, uno en Colombia está acostumbrado a poner hasta el número de identificación personal, si está casado, divorciado, en unión libre y ya nos estás dando algunos tips que sería bueno omitir de ahora en adelante en la manera de presentar nuestros currículum. Claro, bueno, antes de entrar en eso, eh, Sí, al final
el tema de entregar el currículum, ¿no? Yo cuando, depende de tu situación, yo optaría por tocar todos los puntos, todas las opciones que tengas, ¿vale? Porque hay mucha gente que a lo mejor, bueno, tú recién llegado, ¿no? Con pasaporte y te dices, no, no, Sí, el currículum tiene que ser online. Bueno, ¿por qué sí. descartas la otra? Entrégalo en mano, ¿no? O sea, una Ujú. buena presencia, utiliza tus Sí, habilidades sociales. Esto me ha pasado porque yo lo he visto sí, como sí, alguien sí. que en un sitio donde supuestamente no se podía entregar en mano, no es lo general, pero es como anécdota. Sí. eh, el chico o chica ha ido con el currículum en mano, les ha gustado cómo ha hablado y a lo mejor le han dado una oportunidad, ¿vale? O sea, no descartar, digamos, aprovechar todo. Exacto. Una de las cosas importantes, como dices tú, nuestra presentación personal, ¿sí? Porque eso marca como un antes y un después para que un empleador diga, esta persona me gustaría para acá, o que diga definitivamente, como decimos en algunas partes de Latinoamérica, la facha que trajo no me gustó. Claro, la presencia tiene que estar. Hablo de presencia, ya está. O sea, partiendo Sí, de tu comodidad adecuada al puesto exacto. para que tú, bueno, pues que tú te sientas cómodo, crees, tienes la confianza de que vas a entrar en ese sitio. Y luego ya la parte del currículum, lo que me has preguntado antes, el tema de datos y demás, sí que es verdad que tienes que elaborarlo bien, ¿vale? Pero eso, bueno, Sí, hay muchos talleres de currículum, con tu orientador lo puedes trabajar, cada uno tiene su enfoque, pero al final es muy parecido el de todos porque hay un tipo establecido, ¿no? Entonces, el currículum está, pero bueno, al final es una hoja que si alguien te sí, recomienda que tienes que ponerlo así, lo pones y ya está. Yo no le veo mayor problema a eso. Sí que le veo más ya. problema a si no trabajas el tema de las habilidades o incluso de la presencia. Tú puedes tener un currículum cojonudo, pero si no has Sí, trabajado lo de antes, ¿me explico? de nada sirve. Eh, Sí, de nada sirve, literal, ¿eh? Esto lo he visto. sí. Sí, algo es como decías tú, muchas veces, aunque no es lo habitual, la interacción en persona, acá decía Juliet, la cara del santo hace el milagro, ¿sí? Si uno no se presenta, en muchas ocasiones puede pasar que te ven, les gusta cómo hablas, cómo te expresas, cómo te ves, y eso es más importante a veces que el currículum online. En algunos casos puede pasar así. Bueno, te diría, bueno, a ver, no me quiero pasar, pero Ok, te diría que la mayoría, ¿vale? Yo es que soy o sea, confío mucho en la otra parte, más el sí, currículum está, por supuesto, quiero que se me sí, entienda, ¿vale? Pero al final, sí, si lo vamos a aplicar a la población migrante, es que es tan compleja la situación que si tú me das un currículum, me da igual la situación, pero, sí, y tienes pasaporte, ya está, se acabó. sí, Es una putada, pero se acabó. O sea, quiero decir, entonces sí, ahí de qué te vales. Te vales de habilidades, de presencia, potenciado por tres, y entonces ahí es cuando entra la oportunidad. ¿Me explico? O a lo mejor sí, estás con asilo, pero los procesos sí, no convencen, ¿no? Ahora que sí, 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 ha salido lo de la hoja blanca y se supone que se puede trabajar, no se supone, pero lo digo porque sí, muchas empresas no lo saben y entonces echan para atrás. Y ahí a lo claro. mejor, si tú tienes unas habilidades para explicarlo bien, pues a lo mejor te Sí. contratan. Claro, acá nos decían que es cierto que de pronto acá, aunque uno tenga experiencia, ¿sí? Sí. Como migrantes, dicen que cuando uno está recién llegado es difícil. O sea, la experiencia marca mucho la parte, depende también del área en que te quieras contratar o para todo es igual. A ver, la experiencia es importante, pero es más importante la ubicación que tú hagas. Es decir, lo que Sí, tú dices, ¿no? Depende del sector. Si tú no lo tienes claro, al final vas a andar perdido, por mucho que tengas experiencia, ¿no? El otro día tuve una cita con, con un chico de Nicaragua que, claro, me decía que era informático, ingeniero sí, informático en Nicaragua. sí. Digo, Claro, otro colega. es que, claro, pero es que, claro, había aplicado aquí a puestos de Sí, informática y no salía. No porque fuera malo, ni porque no supiera, tenía un currículum de la hostia, brutal, pero no salía, pues porque no era esa fase, no era ese momento. Por lo tanto, te tienes que hacer un replanteamiento y ya llegará, porque llegará, ¿eh? sí, Porque al final, si tú eres bueno, llegará. Pero es ese proceso, ¿no? Entonces, pues bueno, lo estamos enfocando en pintura, en cosas que también sabe hacer,
pero sí. ya un poquito más orientando, ¿no? El currículum, todo, que vaya enfocado a otro tipo de sectores donde, bueno, tengas experiencia o habilidades que te puedan valorar. Es que muchas veces nuestra experiencia personal, digamos, yo también soy informático en el área informática, pero si yo hago un taller o también tengo habilidades adicionales en A materia, explotarlas, porque eso también es un plus válido para que el día de mañana podamos ubicarnos y centrarnos en lo que veníamos originalmente presupuestados, pienso yo. Totalmente. O sea, al final es que pasa por eso, ¿eh? Pero no porque sea así, sino porque es que, o la persona, ¿no? Está el tema de la homologación también. O sea, Sí, tú puedes tener X experiencia en lo tuyo, con tu sí, título allí, pero allí sí, también tarda. Por lo tanto, ¿qué haces ese tiempo, no? Entonces, al final es ese sí, currículum oculto o que puedas desarrollar durante esa preparación para sí. que te permita buscarte la vida hasta que se homologue todo o hasta que puedas aplicar un trabajo de lo tuyo, de lo que te gusta y de lo que sabes. Claro, porque eso es lo importante, ¿no? Ir por esas etapas, ese paso a paso, como lo has mencionado, es lo más importante. Y esto hace parte del paso a paso que nos estabas comentando. Claro, es que es fundamental porque los tiempos están establecidos así, ¿no? Entonces, es que esto pasa siempre porque cada uno en su país trabaja de algo. Entonces llega aquí y Sí, piensa que va a enganchar con eso y en un 98% no es así, salvo que vayas, bueno, bien. con el contrato ya hecho o, bueno, ciertos bueno, ciertas situaciones que son como más especiales, ¿no? Pero al final tienes que pasar por eso. Y es que te diría que de las personas que atendemos, Sí, pues es que semanalmente esto es el punto de partida. Y al final buscan cursos de cocina, digamos, se reinventan, ¿no? Para poder buscarse la vida claro. aquí. Sí, esa es una parte importante que te quería preguntar. Sí. La forma en cómo nos podemos reinventar acá. Porque no es venir como cuadriculado, de pronto muchos venimos ya con un estereotipo de que yo soy ingeniero, informático, soy enfermero, médico, paramédico, o bueno, en cualquier área, agrónomo, bueno, el área en que sea que estemos, no es tanto estar cuadriculados en nuestro hacer actual, sino en lo que podemos hacer mientras nos ubicamos. Totalmente, es que lo has dicho tú. O sea, quiero decir, al final, sí, sí, es que, o sea, al final te tienes que hacer ese ajuste, ¿no? Que para mí es lo más difícil. Y lo hablábamos el otro día. Sí, Eh, ese ajuste de expectativas, que se dice muy fácil, pero para mí es la prueba de vida más complicada que tiene que haber a nivel emocional, mental. O sea, al final es todo, ¿no? Porque eres tú, lo que sabes hacer tú con lo que te ganas sí, la vida. Por lo tanto, tienes que bajarle y eso sí, a veces, bueno, es complicado, a mí me pasaría también, pero es necesario en la mayoría de los casos. Por lo tanto, luego sí, ya, cuando lo entiendes, bueno, lo entiendes no, te activas a hacerlo, porque tú lo puedes entender, pero te puede costar, claro, ya vas viendo el avance. Ahí es que ves el avance. Pero mientras te quedas ahí anclado, es cuando puede venir la frustración, ¿no? El sí. sentirte, incluso ya, bueno, lo hablábamos, volver a tu país, porque al final ves Sí. que estás en un bucle. Sí, esa autoadaptación, tú en tu área, como tantas cosas que tú tratas todos los días, ¿cómo ves? O sea, ¿si lo tomamos bien los migrantes, nuestra propia autoadaptación, o somos un poco negativos, o cómo lo has visto tú? Hombre, a ver, depende de la persona, ¿vale? Eso lo primero, porque al final, bueno, quiero decir, pasa con españoles también, ¿eh? O sea, que es Sí, una cuestión de... Pero es verdad que ese cambio cultural que un español no tiene, influye. Y es a partir claro, de ahí que tú, en un inicio, si lo detectas, puede ser que no lo detectes, pero si estás, se lo comentas. Por un general, bien, bien. Lo que pasa que cuesta. O sea, no es que no se entienda. Es que, sí, claro, tú a la persona le dices que X proceso lleva un año y lógicamente la persona te dice, hostia, yo con un año, ¿qué hago? ¿No? Un año hasta que sí, consiga, o un año cuidando a una persona mayor, pero eso no me va a dar suficiente dinero para luego. O 3 años de interna, por ejemplo, ¿no? Entonces tú le sí. planteas eso directamente, depende cómo se lo plantees, ¿vale? Pero claro, el golpe es jodido y entonces se queda como, es que no puedo, ¿no? O no voy a poder. Y ahí está un poquito Sí. el trabajo.
Por ejemplo, en el área personal, cuando yo llegué acá y me dijeron porque estoy irregular, bueno, por las razones que sean, y le dicen, no, no, bueno, no te podemos emplear acá, y le dicen, pero puedes vender volantes en la calle, y uno dice, volantes, yo soy ingeniero, o yo soy médico, o yo soy aquí, o yo de mi país, soy yo acá, yo allá, es la adaptación que tengamos a ciertas cosas, porque acá no es lo mismo que allá, tenemos que arrancar de cero. Tú dijiste algo muy interesante, un año, pero es que si nosotros lo vemos en perspectiva, un año se va volando. No, no, es más, he dicho un año por decir, pero es Sí, todo, sí, es un promedio, todo tu es un proceso. promedio. Puede ser todo el tiempo que lleves en España, el proceso de Sí, adaptación con sus sí, escalas, ¿no? Pero al sí, final es eso, ¿no? Al final puedes estabilizarte, pero lo que tú comentas, hay trabajos que puedes aplicar de repartidor de flyers, sí, cuidado de niños, bueno, son cosas que se te presentan y que sí, también te digo una cosa, en un general te puedo decir que al final se hace, ¿eh? O sea, sí, 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 ¿por qué? Porque al final la persona que cambia de país hace un esfuerzo tan grande que, bárbaro. aunque le cueste esa segunda fase, al final la hace. ¿Me explico? O sea, están, Sí, inconscientemente estás preparado. Lo que pasa que, bueno, no es lo mismo que te golpees con la realidad, ¿no? Directamente, te costará un sí, tiempo hasta que te bajes un poco, pero al final lo hacen, ¿eh? Es así. claro. Acá nos pregunta Pons8512, ¿a dónde podemos dirigirnos los que no vivimos en Madrid para poder obtener ese tipo de información? Bueno, al final te puedes dirigir a, bueno, desde oficinas de empleo hasta cualquier entidad social, ¿no? ONG, fundación, que tú preguntas y si tienen orientación laboral, te van a brindar lo mismo, ¿no? Talleres y orientación individual y bueno, trabajan un poquito lo mismo. Pregunta, ¿en los ayuntamientos también podríamos obtener ese tipo de orientación laboral? En los ayuntamientos como tal, Sí, a ver, tiene que haber algo específico, ¿vale? O sea, sí. por ejemplo, en el caso de Madrid son oficinas municipales de información y orientación al inmigrante y dentro de ahí hay un área social, jurídica de extranjería y una parte de empleo, ¿no? O sea, tú ahí tienes que mirar, pones en internet el ayuntamiento, si tienen un área de empleo y orientación, pues sin problemas accedes. Si no, ahí a lo mejor acudes a Cruz Roja, por ejemplo, Cáritas, ya entidades Mm, del tercer sector que sí que tienen ese servicio, ¿no? De acompañamiento y ayuda. ya. Listo, sí. Javier, una etapa en la que nos quieras profundizar más en este momento, que nos quieras como impartir ese conocimiento que tú tienes, algo que nos desees profundizar más. Eh, bueno, me voy a repetir. La preparación inicial, ya está. Ya está. O sea, Sí, tener esa base bien trabajada, ¿vale? Porque es que es fundamental, sobre todo cuando recién llegas. Pero mucho antes de lanzarte a buscar empleo, mucho antes. O sea, tómate ese tiempo, que muchas veces es verdad que no lo tienes, sí, porque tienes que pagar un alquiler, porque tienes que mandar dinero a tu país. Y entonces llega alguien como yo que te puedo decir, no, hombre, mira, tranquilamente, una cita a la semana y vamos preparando. Claro, la respuesta es, ¿qué me estás contando? ¿No? Y yo tengo que, sí, ¿me explico o no? Bueno, pues entonces busca la manera de ir trabajando eso a la vez que te vas organizando, ¿no? Eso también forma parte de la estrategia y se puede, ¿eh? Si piensas claro, bien, sí. se puede. Listo. Una de las partes que me gustaría que nos impulsaras es cómo podemos obtener ese éxito en la búsqueda de empleo. Porque las tips que nos has dado y la información que hemos recibido nos ha ayudado mucho, pero ¿cómo nosotros conseguimos éxito? Vale. Eh, bueno, activándote, tomando acción. Ya está, al Es lo final. más Sí, claro, importante. equivocándote, ¿vale? Pues eso, te das una hostia, te recuperas, ¿vale? O sea, al Sí, final, sí, es un poco así, tomando acción y tomando decisiones. En el momento que tú sí, tomas una decisión, te la juegas, entre comillas, te puede salir bien o mal. Pero bueno, si te sale mal, ya has avanzado un paso porque te encuentras en otro panorama que es distinto sí, al de antes de tomar la decisión. sí, Por lo tanto, es activarte, probar. Pasarás buenas sí, situaciones, malas. Eh, igual trabajas y no te pagan, ¿vale? Que esto es, sí, sí, esto es a la orden del día. Bueno, sí,
te has activado y a lo mejor trabajaste, conociste a alguien y ese alguien, aunque no te pagaran, resulta que te da otro contacto. ¿Me explico? O sea, Sí, tomar sí, sí. acción, las que sean, y tú veas coherentes, ese es un poco el, para llegar a ese éxito, que entiendo que el éxito Claro. de cada uno, bueno, conseguir el trabajo y luego ya estabilizarte. Sí, porque es que el éxito va de la mano con la actitud, como nos comentabas hace un momento, o sea, ser proactivos, estar encima, aquí, allá, no por un traspié tirarnos al piso. Claro, proactivos, activos, vamos, lo puedes llamar como quieras, pero al Sí, final es echar para adelante, ¿no? Y que sí, insisto, exacto, es algo que se dice muy fácil, lo difícil es hacerlo, porque es muy complicado, pero es que tienes que hacerlo. ¿Me explico? claro, sí, 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 porque esa es la idea, ¿no? Venimos de tan lejos y lo importante es seguir en el proyecto que tenemos. Claro, con ese ajuste tú puedes venir solo, con familia, con hijos, con hijas, pero al final eh, seguir con un planteamiento para quedarte, si te quieres quedar, o sea cual sea tu estrategia, que lo hablábamos, ¿no? Para Sí, hacer aquí un sí, sí, dinero, sí, bueno, te vuelves a tu país, ayudas. Entonces, sea cual sea, que tú vengas con un planteamiento. Si te es muy difícil, porque es lo normal, te puede ayudar alguien. Para eso está un orientador laboral. Es que para eso estamos. sí, Y sociolaboral sí, todavía más. claro, eso es lo importante, que sabemos que contamos con esas herramientas que nos dan pautas importantes paso a pasos y no solamente nos enseñan, sino que nos muestran como esa luz, ¿sí? Que nos hace falta para poder ver bien el camino. Claro, yo estoy convencido de que es el proceso que hay que seguir. Lo que pasa es que no es inmediato. Ese es el Sí, tema. Y el tiempo es muy complicado. Y si le sí, sumas que has venido por un problema X, pues si vienes con asilo, bueno, todo este tipo de casuísticas que son muy complejas, pues sí, sí, sí. imagínate si además viene alguien y te dice que añadas más tiempo, ¿no? Y que es un proceso. Claro, pues tú se te hace cuesta arriba, porque, pero es la vía Sí, de al final alcanzar. Por eso, muchas veces llegan personas y me dicen, no, es que he estado en tal sitio en orientación laboral y al final no entiendo nada o me han dicho tal o no sé qué. Pues porque si tú aplicas, si yo doy un taller de entrevista, ¿vale? sí, Y no me adapto a tu situación, en este caso persona migrante, es que no te vale de nada. Me explico. O, sea, claro, o a lo mejor sí, vale, dices, sí, sí, estoy de acuerdo, pero entonces, ¿y ahora qué? sí, 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 eso sí es cierto. Aquí hay una pregunta que nos hace Paola, ¿cuánto tiempo se puede tardar en conseguir empleo siendo irregular? Es muy, Relativo. es muy amplia la pregunta porque Sí, no hay una respuesta, digamos. A ver, todo depende de la claridad que tú tengas en el planteamiento. Es que si te fijas, volvemos al mismo esquema siempre, ¿no? O sea, por eso sí, siempre remito a la respuesta esta, ¿no? Entonces, si tú tienes esa claridad, tienes a alguien que te oriente, tardarás menos. O a lo mejor sí, tardas más porque te encuentras con una dificultad. Tengas o no tengas papeles. Si tienes papeles, ojo a esto, porque si tienes papeles es algo, desde luego, que te ayuda, sí, pero eso claro. para mí no es lo fundamental, porque luego hay personas con papeles que no consiguen trabajo. Me explico. Por lo Sí, tanto, porque si nos vamos para eso, muchos nacionales están en esa situación. claro, Muchos propios tienen todo, pero no tienen trabajo también. claro, pues seguramente porque fallen en la parte, fallen entre comillas, porque no es de preparación, de habilidades y todo lo prelaboral. O sea, al final partimos de eso todo el mundo. Fíjate, ya tengas Sí, permiso de trabajo o no, evidentemente trabajar, o sea, tener pasaporte, hostia, es algo que te limita un montón, como te puede limitar el no hablar español, imagínate, ¿no? claro, sí. Es que, Eso es lo que comentábamos, Javier, hace unos días. Precisamente muchos emigrantes de África no hablan el español y algunos, tú nos contás un porcentaje. ¿Me recuerdas ese porcentaje de personas que no logran su meta estando acá? te refieres a los que no hablan español, ¿no? Sí, exactamente, a los que no hablan español. Eh, bueno, no sé si te podría decir porcentaje, pero sí que es alto. Eh, depende, ¿no? Es verdad que al final
valoramos por situaciones, que es que, por eso Sí, digo que es un tema un poco... Pero bueno, al final esa barrera es grande. claro. ¿Me explico? O Es sea, amplia. si Sí, tú no sí, sí. conoces el idioma, imagínate. O sea, tiene que Sí, ser brutal, porque si ya de por sí lo conoces y hay problemas para encontrar trabajo, pues si nada más llegar no sabes español, tienes que hacer el triple de esfuerzo. Y es verdad que llegan menos, lógicamente. sí. O tardan más, o ahí es donde hay más problemática, ¿no? Pero el que llega se refuerza multiplicado por tres. Claro, acá hay una pregunta que no saben, creo que ya la hemos respondido, pero dice Romario Pinto, ¿a qué oficina en Madrid se puede asistir para ese tipo de asesorías y ayuda de un orientador laboral? Bueno, pues a la nuestra, ¿no? Sí, Entonces, bueno, estamos en dos, bueno, yo en concreto estoy en dos, ¿no? sí. En el norte y sur, que es Tetuán y Carabanchel, ¿vale? Si lo buscas Ah, ya. o me pregunta luego, me escribe, pero si lo pones en Google, te sale Sí. enseguida porque son oficinas de referencia para todos estos temas. Ok, acá una pregunta que hace Juliet dice si acá también existen bolsas u oficinas de empleo. Sí, 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 sí. Y agencias de colocación. O sea, al final, esto también es importante entenderlo. Los Sí, talleres también se explica para que tú te ubiques. No es lo mismo una agencia de colocación que sí, una oficina de empleo, que el SEPE, que una oficina de orientación sociolaboral, ¿no? O una entidad social donde te orienten en empleo, que a lo mejor puedes acceder con pasaporte. En cambio, en el SEPE no es lo mismo. ¿No? En una oficina claro. de empleo tampoco, una ETT o agencia de colocación te exigen documentación. O sea, es un poquito eso también hay que estar, te ayuda, ¿no? Sí, hay muchas variables en este caso entonces. Claro, sí, sí, es que hay un montón y ojo, eso forma parte también de, de esa preparación. Es que al final es todo. Porque muchas personas llegan a una ETT y les dicen que no porque tienen pasaporte y esa frustración les dura 2 semanas. Son 2 semanas que estás Se perdiendo ciertas pierde. oportunidades que a lo mejor se generan. Me explico. Simplemente Sí, porque sí, no sí. sabías, no, o sea, no porque sea tu culpa, sino porque no hay nadie que te ha informado bien. Y fíjate que es algo que es algo que, bueno, tú dices, bueno, no tiene importancia, ¿no? Pero te ayuda a ubicarte, igual que el tema de la jerga. ¿Cómo luchar con el no? Porque, digamos, vamos a tener gran amplitud de no, no, no. ¿Cómo luchar con el no? Eh, hostia, ahí las has dado duro. Eh, a ver, si tú vas bien preparado, Sí, has trabajado bien, seguridad, ¿no? sí, Preparación, autoestima. Al final, no te va a suponer mucha barrera eso, ¿vale? ah, ok, Es un no que te lo llevas como se lo puede llevar cualquier persona, pero si tú sí, te has preparado, no te va a afectar exactamente igual. Ahora, si no te has preparado, llegas a un sitio con cierta ilusión, ciertas expectativas que no has ajustado, claro, el no se multiplica por 15. Por lo tanto, te va a afectar más y es ahí donde, porque no te lo van a decir. Lo que pasa que, insisto, ahí entra el tema de la constancia, ¿vale? Porque si te dicen 100 que no y de repente de esos 100 uno es sí y además sí, entras, el resto 99 te dan igual porque has llegado a tu objetivo, ¿me explico? sí, 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 claro, sí, sí, lo más importante es ese paso y esa actitud, ¿sí? Como nos lo estabas comentando, y Claro. seguir las sugerencias que se nos da mediante un orientador laboral, porque es que lo importante en todo esto, recogiendo tus mismas palabras, es ese paso a paso. Sí, o sea, sería un poco para resumirlo, ¿no? Esa preparación, esa estrategia que tú te hagas con ayuda de alguien o tú mismo, si crees que lo tienes claro, que también puede ser, y a partir de ahí vas siguiendo una estrategia. Y entonces es cuando tú, y tomar acción sobre todo, ¿no? Y Sí, tomar sí, decisiones, es cuando tú vas avanzando, aunque lo pases mal, ¿eh? Porque el proceso es sí, sí. así, pero partimos de ese paso a paso. Si tú vas a buscar trabajo sin una preparación, sin haber analizado ciertas cosas, directamente no funciona. Eso permíteme hacer una comparación, es como un actor que no lee el guión. Claro, sí, 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 al final es eso. Entonces, Sí. sí, sí, está muy bien. O sea, ese tipo de comparativas, porque salvando las distancias, pero porque hay dificultades en el proceso migratorio es complicado, ¿vale? Sí.
También hay que tener en Sí, sí, cuenta eso. Pero al sí, final es que nadie te va a dar esa ayuda directa. No sé si me explico. Si no lo sí, haces sí, tú, claro. si no lo haces tú, ¿eh? Sí. Javier, infortunadamente el tiempo se nos va como agua en las manos y ha sido genial, espectacular estar contigo porque la verdad hemos aprendido mucho, has ayudado a que nuestra mente se oriente un poco en el caso personal y creo que en muchos de los que estamos acá que han visto la importancia de lo que nos has enseñado, lo que nos has mostrado. Este like para todos queda 24 horas acá, pero ya para el cierre, ¿qué nos podrías decir tú? ¿Cuánto queda? Queda exactamente 4 minutos. Vale, te hablo mucho. Entonces, bueno, que gracias igualmente. Bueno, todo el tiempo esta semana que hemos hablado, que ha estado bien, porque coincidimos en la mayoría de los puntos, por no decir todos. Entonces, bueno, si ha servido de algo, es verdad que siempre digo lo mismo, que es un tema tan amplio que en una hora pues hemos ido como, ¿no? De aquí para allí, a lo mejor he soltado como muchas ideas y no se conectan bien o no parece que se conecten bien. Entonces, eh, tiene muchas partes, ¿no? El tema del empleo, muchísimas. Pero bueno, básicamente, preparación, pasito a paso, Sí. análisis, estrategia, contactos y a partir de ahí, junto con documentación, paralelamente, es que inicias la búsqueda de empleo. Claro, como sabemos que el tiempo es tan corto, por eso, Javier, te quisiéramos hacer una invitación especial y extensiva para una próxima oportunidad que nos puedas aclarar un tema puntual. Vamos a estar en nuestro grupo de Telegram puntuando algunas preguntas, algunas inquietudes que se puedan aclarar desde tu perspectiva profesional y en la cual tú obviamente nos puedas colaborar. Eso sin problema. Ya lo sabes que a mí me va la marcha y bueno, todo lo que sea ayudar y bueno, ayudar, orientar y que se quede algo, ¿no? Aunque sean dos cosas, pues yo creo que sin problemas Sí, es lo importante. Te había comentado, nosotros vamos a subir este en vivo también a nuestro canal de YouTube para que quede ahí, para que las personas no solamente lo vean en estas 24 horas que quedan, sino que también lo puedan consultar este valioso tema, esta valiosa información después, porque es lo importante, estamos tratando de hacer eso, todos nuestros en vivo, dejarlos grabados para que todo el mundo los pueda consultar luego. perfecto, sin problema. Me pueden escribir también con cualquier duda, Ok. tanto al correo que está en el cartel como por Instagram y voy contestando, o sea que eso no hay problema. Listo, Javier, estamos muy agradecidos por tu tiempo. De verdad que ha sido genial esta entrevista. Te agradecemos de corazón aquí todos los que estamos parte de este grupo y de este canal y queremos para la próxima tenerte también con un tema muy interesante del cual sé que nos puedes orientar. Perfecto, sin problema. Gracias a vosotros.